Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo video de la serie Todos a la Mesa. Hoy vamos a hablar de una de las celebraciones más importantes para el pueblo de Dios. Y esta celebración es la Pascua. Para entender realmente la Cena del Señor, necesitamos primero entender qué es lo que estaban celebrando Jesús y sus discípulos la noche en la cual ellos compartieron el pan y el vino en la mesa. Y eso nos va a llevar a estudiar y a querer entender mejor la Pascua judía. Entonces nos preguntamos, ¿qué celebración o qué significa la Pascua según la Biblia? Cuando vamos al texto bíblico, la Biblia nos enseña que la Pascua es la conmemoración de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. En Éxodo 12, Dios instruye a Moisés para que cada familia sacrifique a un cordero, pero ese cordero tenía que ser sin defecto. Y cada una de esas familias tenía que tomar la sangre de ese cordero y ponerla en los postes o en los dinteles de sus puertas. Esa noche Dios iba a enviar un ángel que iba a pasar por Egipto, llevándose o terminando con la vida de esos primogénitos de Egipto. Pero ese mismo ángel iba a pasar por alto las casas marcadas con la sangre del cordero. Por eso se llama Pascua, porque Dios pasó por alto a su pueblo, Pesaj, Pascua. O sea que Él los libró del juicio y finalmente los sacó de Egipto con brazo fuerte. Desde entonces, cada año los israelitas debían recordar ese acto de redención y transmitirlo y enseñarlo de generación en generación. Bueno, pero en la Pascua había que tener unos elementos en específico y cada uno de esos elementos tenían un significado. Eran elementos simbólicos. Algunos se comenzaron a usar desde el principio de la conmemoración o de la celebración y otros se fueron integrando a lo largo del tiempo, de los años y de los siglos. Los principales elementos eran, número uno, el más quizás conocido, era el cordero. Recordaba el sacrificio que salvó a los primogénitos de Israel, a esos primogénitos que estaban allá en Egipto, pero eran de ese pueblo escogido por Dios. Y representaba el cordero la redención y la sustitución. El segundo elemento era el pan sin levadura, que también lo podemos llamar como mazot. Representaba la prisa con la que salieron de Egipto. Y no hubo tiempo para que ese pan leudara, para que fermentara, y por eso era pan sin levadura. Y finalmente estaban las hierbas amargas, que también en hebreo es merorim, que simbolizaban la amargura de la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Más adelante con el tiempo se añadió algo llamado haroset, que es una mezcla de dulce de manzana, nueces y vino que recordaba el barro con el que ellos hacían los ladrillos en Egipto. La Pascua, esta compota de frutas se comía junto con las hierbas amargas para equilibrar el sabor y como señal de esperanza de la obra de Yahvé. Cada uno de estos elementos tenía un propósito: conectar a la familia con la historia y construir una memoria colectiva. Pero si queremos conocer mejor cómo se celebraba la Pascua en los primeros siglos de nuestra era, o sea, después de Cristo, debemos acudir a un documento de gran importancia para el rabinismo y para el judaísmo actualmente. Ese documento se llama la Mishnah. Y para explicar mejor qué es la Mishnah, pues, con el paso de los siglos, especialmente después de la destrucción del templo en el año 70, los rabinos comenzaron a sistematizar las tradiciones orales del judaísmo. De este esfuerzo nació un texto muy importante para los judíos, como dije, todavía en la actualidad, que se llama la Mishnah. La Mishnah es una recopilación de enseñanzas rabínicas orales organizadas alrededor del año 200 después de Cristo. Es uno de los pilares de lo que luego se conocería y de cómo se fue formando lo que más adelante se conoce en la actualidad como el Talmud. Y allí encontramos un tratado específicamente de la Pascua que se llama el Pesajim. Y en este tratado vemos cómo es que ya en el siglo II, más o menos después de Cristo, se entendía y se estaba comenzando a explicar la cuestión de la Pascua. Pero hay que recordar que se supone que esto es una recopilación
del pensamiento de siglos y siglos de tradición. Bueno, en este tratado hay un elemento que será de suma importancia para nuestra investigación y son las 4 copas. Una de las estructuras más interesantes que la Mishnah nos muestra es el uso de 4 copas de vino durante la celebración. Cada copa representa una de las promesas que Dios dio a su pueblo en Éxodo 6 y 7. Y estas son: yo los sacaré de la opresión, yo los libraré de la esclavitud, yo los redimiré con brazo extendido y yo los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Estas 4 copas no eran solamente una bebida más, no era un momento más de tomar vino, sino que esto era un momento litúrgico. Eran unas pausas para bendecir, recordar, cantar y orar. Y para recordarle esa fuerza con la cual su Dios, con la cual Yahvé los había sacado de Egipto. Cada copa marcaba un avance en la narración. Había lectura de la historia del Éxodo, preguntas que los hijos le hacían a los padres, habían cánticos, existía la comida ritual y un orden específico que había. En medio de esta estructura y con estos elementos, copas y diferentes símbolos, es donde Jesús celebró su última cena con sus discípulos. Y es allí, en medio de ese ritual pascual, donde Jesús tomó el pan, lo partió y lo repartió. Y luego tomó una de las copas y declaró que esa copa era el nuevo pacto en su sangre. Entonces, y para que pensar y recapitular, para entender la cena del Señor, no podemos ignorar la Pascua, porque la cena no nace en un vacío, nace en una mesa llena de historia, de memoria, de símbolos y sobre todo de redención. Cada pan partido y cada copa compartida en la iglesia en la actualidad tiene detrás siglos de esperanza, de liberación y de promesas cumplidas de parte del Señor. Y Jesús, en esa noche final, no canceló la Pascua. En realidad, la llevó a su cumplimiento, la elevó a su mejor momento. Por eso, cuando nos sentamos a la mesa, no estamos repitiendo un rito vacío y no estamos repitiendo un rito que no tiene ningún sentido. Estamos entrando en una historia más grande que nosotros mismos. Estamos entrando en una historia que comenzó con un pueblo esclavo en Egipto y que sigue viva cada vez que Jesús parte el pan entre nosotros. Él nos sigue llamando a sentarnos todos a la mesa.